9529 es el teléfono para que puedas enviar mensajes de texto y de WhatsApp. Bueno, muy bien, al principio del programa del día de hoy hablábamos, ¿no?, sobre el turismo. ¿Es real lo que vamos viendo? ¿Es real aquella información que nos suministran los distintos municipios? Siempre tomamos en cuenta ciertas cuestiones que hacen dudar sobre cómo se realiza, digamos, el análisis para poder saber qué cantidad de ocupación estamos teniendo, qué cantidad de reservas. Y esto muchas veces lo hablamos con personas que están muy, muy empapadas de la cuestión y nos pueden ilustrar muchísimo más de lo que podemos ir conociendo, porque a veces se nos van cerrando los caminos. Y en este caso vamos a hablar con Marcelo Molas, como siempre, el hombre que maneja y que conoce muy, muy al detalle todo cómo se desenvuelve el turismo, desde el momento de la venta de un pasaje a la compra de un paquete, desde las distintas alternativas legales que se tienen que tener en cuenta para poder realizar y concretar un viaje, y por supuesto en todos estos meses hemos estado hablando de la crisis que el sector ha estado enfrentando. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buen día, gusto escucharte. Bueno, Marcelo, gracias, mil gracias como siempre por estar dispuesto para ilustrarnos, para darnos a conocer un poco más de detalles, como para sacarnos un poquito también de esa pseudo realidad que muchas veces vamos por error nosotros, también los medios, a veces cometiendo, porque es la información que recibimos, aunque muchas veces presentamos dudas sobre la misma, ¿no? ¿Cuál es, Marcelo, hoy la realidad del sector turístico? Bueno, la realidad del sector sigue siendo de una crisis absoluta, en algunos casos terminal, porque como ahora se plantea que se suspende el ATP. Uh-huh. Las empresas que tienen empleados, a partir de enero, que es el último mes que van a percibir esta ayuda, van a enfrentar una situación muy grave, porque con la parálisis virtual que está padeciendo el sector, se hace muy complicado sostener el empleo. Por otro lado, como bien lo comentabas vos, hay una diversidad de información, depende de quién la brinde, ¿sí? Obviamente el gobierno pretende dar un panorama alentador, de reactivación, de apertura, pero que si somos realistas, el nivel de ocupación hotelera este fin de semana en toda la provincia fue bajísimo, muy, muy por debajo de la expectativa. En la mayoría de los valles no superó el 30%, en lo que son hotelería de categoría normalmente categorizada. No así como las cabañas, el alojamiento alternativo o el alojamiento informal. Claro. Por otro lado, hay que tener en cuenta que al ser un turismo de cercanía, mucha gente a lo sumo se quedó una noche, rara vez dos, y muchos que salían a pasear por el día. Entonces, uno ve un movimiento inusual respecto al resto del año, porque al estar todo parado, de golpe ves 10 personas juntas y llama la atención. Pero esa reactivación no es tan notoria como el gobierno pretende divulgar en sus estadísticas. Aparte de todo esto, las agencias de viaje particularmente no tenemos ninguna reactivación, porque esa gente que pasea por el día y en ese turismo de cercanía, nadie pasa por una urgencia. Claro. Entonces, la gente toma su vehículo, tengamos en cuenta que no hay transporte interurbano ni de larga distancia, no hay vuelos, entonces en su auto, en su combi o en su moto salen a pasear, pero no reactivando de la manera esperada o anunciada por el gobierno esta actividad que es tan importante, sobre todo para nuestra provincia. Así es, creo que tocaste un par de puntos muy, muy importantes en esta descripción, Marcelo, porque yo lo he hablado con muchos empresarios hoteleros, con asociaciones, ¿no? Uno de los problemas más importantes que tienen justamente y más problemáticos es
aquel alojamiento informal. No hablamos de aquellos que de repente tienen un dormis, tienen otro tipo de cosas que están habilitados, ¿no? Sino aquellos que de repente alquila una habitación, una familia, una casa, y que mucha gente parece como que se volcó a ese número, ¿no? Se volcó a ese alojamiento informal. Y por otro lado, hay algo que a mí me sorprende, y vos tal vez me puedas ayudar en esto. ¿Cómo podemos hablar de porcentajes cuando en realidad hubo una cantidad importantísima de cabañas y de hoteles que no abrieron? Bueno, ahí está ese manejo tan particular de la estadística, ¿no? Porque si se hace un relevamiento y sobre, un ejemplo cualquiera, 10 establecimientos abrieron 4 y de esos 4 ocuparon 2, la ocupación fue muy grande y del 50%, pero no del total de camas disponibles. Uh-huh. Y por supuesto, eso que vos mencionabas que es realmente preocupante, ese alojamiento informal. Es cierto que la clase media padece una crisis económica histórica. Uh-huh. Cuando salen, después de tantos meses de encierro, a buscar un poco de esparcimiento y buscan la alternativa más económica, prescindiendo de calidad de prestación, de habilitaciones, de respaldo, de una serie de requisitos que hace que quien lo cumple no vea esa reducción. Claro. Conozco hoteleros que en Carlos Paz, que tanto se habló de la cantidad de gente que le visitó, un hotel de 40 habitaciones y vendió una habitación una noche. Eso no es una reactivación. Y a cualquier empresario hotelero preguntarle, ¿vas a abrir esta temporada? Y nos dice, el nivel de consultas es mediano, el nivel de concreción de reservas bajísimo. Eso hace dudar de la apertura de ese establecimiento hotelero, porque el costo de toda su apertura y su reactivación no se va a ver compensado con la demanda. Entonces, cuesta más abrir el hotel que mantenerlo cerrado. Claro. Claro, de hecho, incluso si haces una sola factura en diciembre, perdiste el ATP. No solamente que se pierde el ATP, se incrementan los costos, se incrementa el consumo eléctrico, se incrementan los gastos de toda naturaleza índole. Entonces, realmente se casi inviable la apertura. Por otro lado, como bien estaba hablando, lo que anticipan las colonias de vacaciones, puntualmente en Las Palmas, es que no van a abrir, al menos no masivamente. Por un lado, el sector gastronómico enfrenta una posibilidad de reactivación, porque si generalmente la colonia de vacaciones brindaba un régimen de media pensión o pensión completa y no van a abrir, los hoteles suelen tener solamente desayuno. Entonces el establecimiento gastronómico, quizás ellos sí verifiquen una activación de su actividad, vaya la redundancia, pero el resto del espectro del turismo, y no te cuento la agencia de viajes, que realmente no tenemos reactivación. Este anunciado plan previaje que el gobierno presenta como boom de ventas no supera el 15% de facturación esperada. Y teniendo en cuenta que se hizo una facturación retroactiva el 21 de septiembre y al programa le quedan 20 días corridos. Claro. Vale decir, Marcelo, que en definitiva gran cantidad de medidas que se han ido tomando son maquillajes que no llegan a resolver ninguna cuestión de fondo. De ninguna manera. Fíjate que estamos a prácticamente mediados de diciembre, no hay transporte de larga distancia, ni siquiera interurbano, no hay vuelos regulares abiertos a todo el público, las frecuencias son bajísimas. Córdoba tenía puente aéreo con Buenos Aires entre 12 y 14 vuelos diarios, y hay 2 o 3 por semana, 4, y algunos se cancelan imprevisamente por la baja ocupación. Pocos días atrás tuvimos un conflicto porque algunos colegas habían vendido los planes previaje y vendían un paquete
Buenos Aires, Calafate, Ushuaia, Buenos Aires. Y Aerolíneas Argentinas, efectivamente, canceló el vuelo Calafate-Ushuaia, claro, obligando al pasajero que tenía que hacer ese vuelo de 1 hora en un transporte combinado terrestre, marítimo, cruzando el canal de Beagle con una cantidad de horas tremenda, que obviamente también encarece los costos, por un problema político y aerocomercial de parte de la línea de bandera. Aparentemente, por la presión de los operadores locales, etcétera, este vuelo se va a reanudar. Pero mientras tanto hubo un problema operativo importantísimo, porque mucha gente dice, si no tomo este vuelo, lo otro no, cancela todo, con todos los problemas que eso genera. claro. Entonces, con semejante imprevisibilidad, con falta de certeza, de programación, es impensable de terminar una temporada de la niega que no tiene sostén, no tiene sustento en cuanto a la garantía de prestación, Claro. de todos los operadores. Claro, porque, a ver, nos enfrentamos, Marcelo, en este caso del transporte aéreo, también con este monopolio que ha generado Aerolíneas Argentinas y por lo tanto las agencias y los viajeros están a merced de lo que decida un sindicalista, ¿no? Definitivamente. Tengamos en cuenta que hoy toda la operatoria aérea es desde Ezeiza, ni siquiera Aeroparque, que va a permanecer cerrado mínimamente hasta el mes de marzo. Claro. Entonces, la complicación logística de llegar al Ezeiza, contemplar que potencial modificación de los vuelos y sus horarios, que coincida un vuelo que yo tengo que tomar de Córdoba a Ezeiza por una aglomeración de Ezeiza a cualquier otro destino, que en muchos casos te obliga a pernoctar en Buenos Aires, con el incremento de costos que eso representa. Claro. Ezeiza está demasiado distante de la ciudad de Buenos Aires y los pocos establecimientos hoteleros que están en las inmediaciones tienen tarifas realmente elevadas. Mira, yo con relación a lo que fue este fin de semana me quedo con dos lecturas, Marcelo. Una fue justamente de el hombre responsable de turismo en Carlos Paz, que directamente no abrió su hotel, y otro también que está relacionado con, es un empresario que está relacionado con la asociación hotelera allí en la ciudad de Córdoba, que habló de entre un 5 y un 7% de ocupación en esa ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y que todo ese turismo estaba, o esa ocupación estaba relacionada principalmente con las cuestiones laborales. Gente que por distintas cuestiones corporativas se estaban alojando allí en la ciudad de Córdoba. En definitiva, si traes una línea entre uno y eso, me tengo que quedar con esa realidad, ¿no? Que los números que hemos conocido en realidad no son tal cual como lo han mencionado las autoridades, y esto está muy bien comprobado, ¿no? Definitivamente, está más que comprobado. Cuando uno escucha al ministro de Turismo hablar del boom de ventas de previaje, que facturaron 3.500 millones de pesos, cuando la previsión eran 30.000. Claro. Realmente la porcentualidad es bajísima, y este aporte que el gobierno pretendía hacer al sector, que ellos decían, el gobierno por primera vez va a volcar al turismo 15.000 millones de pesos. Que seamos realistas, lo van a recaudar de la presión impositiva que toda la venta tiene, ¿no es cierto? Y si la recaudación fue tan baja, el aporte va a ser ínfimo. Entonces no va a lograr esa reactivación tan anunciada, tan pregonada, y con bombos y platillos, decir que el plan es un éxito. En otro contexto, quizás lo hubiera sido. No en una situación tan difícil en la economía argentina, con una inflación tan enorme, que por supuesto impide que un hotelero disponga de tarifas para todo el 2021. ¿Cómo le vendo yo a Luis una estadía en cualquier destino turístico de la Argentina para mayo, junio, no hablemos de un septiembre, octubre de 2021, cuando no hay previsión tarifaria? Claro. No sé si el hotel va a estar abierto y si el transportista va a estar operativo. Así es, bueno, y también vemos esto con los gastronómicos, porque me comentaban así por
por la cucaracha, como decimos, ¿no? Que el problema se va a dar cuando tengan que comenzar a tributar todos los impuestos que corresponden y los precios ya no se puedan mantener, porque ahora hay un cierto margen, que hay cierta, digamos, beneficios en algunos impuestos, en tarifas eléctricas y todo lo demás, pero cuando todo eso vuelva a la normalidad, los precios que hoy mantienen los gastronómicos se van a disparar por las nubes, ¿no? No solamente que se van a perder las ayudas que están hoy en día vigentes, sino que ya están previstos una serie de aumentos en las tarifas y los servicios. Todos los municipios están barajando ahora los incrementos de las tasas municipales, de los impuestos provinciales y demás, del 30 al 40%. Claro. Nos enfrentamos con una reactivación que lejos está de cubrir las expectativas. Así es. Muy bien, Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, por ilustrarnos, por traernos información veraz sobre la situación y que este panorama que estamos viviendo en este diciembre no pinta mejorar demasiado para el mes de enero, ¿no? Sí, como hemos dicho muchas veces, le digo, ojalá pudiéramos dar noticias más alentadoras, pero creo que tampoco podemos dejarnos llevar por un exitismo o una propaganda que el gobierno pretende imponer o instaurar, cuando la realidad es muy diferente. Estamos hablando hace poco que cuando llegaran los 25 millones de dosis de vacunas, y ahora hablan de algunos miles, y de vacunas que no son lo efectivamente, ¿cómo se dice la palabra? Efectiva, valga la redundancia, y que no van a ser la panacea. Claro, pero aparte hablamos de la vacuna, todo lo demás, y resulta que Córdoba planchó todos los festivales para enero, ¿no? Nos quedamos sin Justamente, se había anunciado que Cosquín iba a estar, y anoche también lo bajaron. Entonces, los grandes atractivos que tiene la provincia los apagan. No hay festivales, no hay eventos, no hay... Entonces, no solamente que el turista debe venir a disfrutar las maravillas naturales, pero el complemento natural histórico de la provincia no está. Claro. Entonces, el combo, aumento de tarifas, baja oferta, imprevisibilidad, no hay oferta de productos de entretenimiento y disuaden al turista, ¿no? Así es. Bueno, Marcelo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por este contacto y seguramente te vamos a requerir más adelante para ver cómo va evolucionando toda esta situación, ¿no? Gracias a vos por la oportunidad de manifestar nuestra realidad y como siempre quedamos a disposición. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, allí escuchábamos a Marcelo Molas de Molas Viajes, aquí de la ciudad de La Falda, hombre que está comprometido en este momento con la situación turística, viene desde que esta pandemia comenzó, desde que comenzaron también las restricciones, y están trabajando allí agrupados todos los agencieros de turismo, autoconvocados ante la falta de respuesta para el sector que está devastado ante estas situaciones. Bueno, muy bien, nos empezamos a despedir. Acá nos mandó un mensaje el loco, maestro. ¿Ya cerramos el Facebook Live? Sí. Bien.